Sidra Biogón, bebita en demasía. Agora mesmo tengo el culo que vomita poesía. Pues nada, con eso arrancamos. Esta ahí es la famosa Hortensia. Buenísima. Grandísimos momentos nos dio Hortensia, Sí, la verdad que sí, pero ¿de qué ya de ella? Qué sé yo, no sé, estarán con el inserso de Ah, vacaciones. Claro, tan No daría el COVID, no me No jodas. sé, o estarían mata las cañas. de Cubera mata las cañas, ¿eh? Hostia, Está bastante bien. A ver, a mí no me importa, y probablemente a los oyentes tampoco, que siga el aire acondicionado pues. Es que fai mucho calor, Fai mucho calor, joder. No pasa nada. Les esquines a 90 grados. A ver, y que estamos en agosto. Sí, Claro, estamos en pleno estamos en agosto, agosto ¿no? ya, Ya sí, fai sí. calor de la Virgen. Y es verdad. Una época perfecta para ir a Feria Muestres, Sí. comer un bocata de calamares. Sí. Dirá Valencia Don Juan. Un abrazo muy grande que lo necesita. Un abrazo muy grande al Marcos el Futuro que lo necesita, sí, ahí Hostia. agosto. Yo no sé cómo te compagina estar en Valencia Don Juan, venir aquí los fines de semana a grabar y volver otra vez para Valencia Don Juan. Yo ya que tengo dobles, mano. ¿Y qué piensas? ¿Que un actor profesional no tiene dobles? Estoy aquí, tío, y allí, aquí, allí. Pero actor profesional ya es también ya. Claro, hombre, ya tengo hasta el Oscar. Desde que estoy aquí, ya me dieron hasta un GABA. El Josín de Oro. El Oscar Mayer tienes también. Oscar Mayer también. Sí, perrito caliente. Y, como los Simpsons, ¿no? Que estudiaba en la tabla periódica de Oscar Mayer. Dos mujeres de verdad. Nun mos apetecía meter así como una Ya, tal, pero nada. no, vaya, ya, es que está claro, tío. quítelo así ¿Qué nos tampoco. traes, Juanfran? Pues bueno, estamos aquí falando agora de Gabas, programación que llevó solo por la programación internet y de los Simpsons que se echaban a tele. Podemos falar de qué tal, cómo está la cosa entre la televisión tradicional y las nuevas plataformas de internet. Me presta mucho. Vete a por unos flashes, Sí, Pepillos. yo creo que sí. Vete a por unos flashes que esto va a yargarse. Va a allargarse. Esto tiene mucha chicha. Pues mira, la verdad es que la televisión tiene que espabilar muchísimo todavía, en general, porque está cambiando siempre, todo el rato, la forma de entretenerse. O sea, ya no te pones a las 10 de la noche, tengo que ver esta serie porque si no me la pierdo. Ya a las 9 de la mañana para ver el Paz el Cartero, que yo veía Paz el Cartero, ¿oíste? Pero en realidad Coño, y el la padre televisión... ¿No conoces a Paz el Cartero? No, yo conocía Alerta Cobra. Bueno, a también, tope con Alerta pero la Cobra, gente mozo como yo, seguro que conocía a Paz el Cartero en Clan. Bueno, no sé si tenía que haber dicho eso, pero... A tope con alerta. No, A ver. pero se corta y ya está. Y que internet bien pisando muy fuerte con cosas como estos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostia! Proyecto Web Serie. Es A que ver, ¿quién no mítico- vio Proyecto Web mítico Serie? chiste que nada más pillamos nos. No, sí, También, sí, ¿no? mítico. Bueno, la gente que lo va a ver. Pero bueno, anúncialo igualmente, que si la gente está aburrida en verano, pues que mire Proyecto Web Serie. A ver, coño. y que se busque una vida No, también. pero bueno, ¿Proyecto Web Serie o Mask Singer? Buah, más singer. Un proyecto muy serio. Pero claro. bueno, sí. Es que Proyecto Web Serie Ya, claro. siempre. ¿Qué es Proyecto Web Serie? Estamos yéndonos, pero bueno, ¿qué es el proyecto web serie? ¿Tú que hiciste algo con Formato de esto? internet, ¿no? Contra tele. Sí. ¿Qué es? Sí. Y es una web serie que en 100% asturiano, Hostia, ni más ni menos. Dirigida por ni más ni menos que Marcos No S.L. 80% en asturiano, no, 100%. 100%. 100%. Hostia. Hombre, había alguna que ya era 80%, que ya era esta de Berto Rodríguez y Pedro Durán. Hostia, Mira. chatarrona, dices. Chatarrona. Un saludo. No lo digo para mal, ¿eh? No, a mí no, me no. gustó esa serie y fue una pena que no siguiera. Yo Tenía no la que- conozco. Yo solo conozco a la marquesina. no, Pues pues me muchísimas gracias, que como estamos riendo lentamente. Juanfran. Sí, pero es que lleve un sofoco continuo, Juanfran. Que voy a encender el aire todavía. A ver, mira, queridos oyentes, vamos a encender el aire acondicionado. Enciéndelo. Mira, lo Lo sentimos por el sonido, pero ya es lo que hay. O Lo sea, que tengan en ebooks, que se joda. Sí. Que yo en este estudio va a venir más gente y si no va a hacer Sí, aquí... sí. Va a aparecer la sauna. Aquí más gente, porque aquí no se va a grabar ninguna otra cosa. Ya o sea, se graba en Ah, directo qué aquí verdad, en qué Asturias. En agosto, ¿tú piensas que va a venir de alguien en Ya, agosto lleva, a grabar lleva. aquí sin tirar hombre, esa gente ya está disfrutando de lo... No son como nosotros. Aquí nada más que estamos los fíos probes. Sí, nada más. Internet, televisión, Internet, chaval. televisión. Vamos a venga. volver, y ya que no sé si nos damos cuenta, pero falamos de las nuevas plataformas, pero quien empezó con esto fue la tele cuando sacaba los a la carta. Pero llegó Netflix, llegó HBO y todas estas plataformas y adelantaros por la derecha con los contenidos, ¿no? Hombre, y es que los contenidos, muchas veces, los contenidos de Netflix, de HBO, de Amazon Prime, que ya ves Amazon Prime que va
2 años, ¿quién tenía Amazon Prime? Pero sí que llega a aburrir las plataformas, digo. Llega a aburrir, o sea, porque vas para allá y dices tú, hostia, mira qué pila películas, pero luego no te decides. Y vas a la tele y ponte, estás un domingo en casa y pones Antena 3 y tócate la película de mierda que siempre hay. Pues tienes que... Un saludo para ese siguiente del grupo de A3 Media. pero vamos, o sea, tienes que verla porque dices, no hay más. No, pero fíjate, ese mismo problema tenía la xente alentamos de los 90 cuando entramos a venir Antena 3 y tal, y es que ahora tengo que elegir entre 5 canales, claro, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Con lo bueno que era que había una sola. Pero yo ya te digo, yo ahora mismo, yo llego a casa y no veo la tele, o sea, yo voy directamente al móvil. Yo creo que ya se está perdiendo mucho el bezu de... ¿Y tu ma y tu pa, Pepios? Bueno, mi pa y mi ma venla mientras cenen, pero yo paso a la cama y no miro. Yo creo que ahora mismo toda la gente que va para la cama, salvo algunos, miren la tele. Salvo O sea, algunos que tienen suerte y no ven la tele. ¿sí? claro, También depende de qué ves, porque por ejemplo, las noticias sí que vas a verles a la tele, pero una serie no la ves Ya en la hay tele. una serie. A Que ver, me- que hay series y series, claro. No puedes comparar La Casa de Papel con, qué sé yo, Gin Tonic. La Casa Papel, la Casa Papel que, si vos disteis cuenta, ya salió anteriormente en Antena 3. Antena 3, Y no fracasó. Y fracasó. Salió en Netflix y ¡boom! Y pero ya no sé veis, cómo salió, o sea. Fue un fenómeno extraño, porque tuvo varios meses antes de entainar para arriba. Yo seguía Antena 3 que no supo aprovechar ese producto. Ya, Sin no- embargo, no Netflix sé, la verdad. sí supo. Claro, sí, Antena 3 que de repente ponte 6 minutos de anuncios. Sí, Ahí sí, está. sí. Y tal. ¿Tú qué plataformas tienes, Pepín? Yo tengo Netflix, Amazon Prime y HBO. O sea, Hostia. ¿cómo se nota que tienes camiones naranjas, Ya los camiones, ya vuelven, Rico, madre. ya vuelven a salir los camiones. ¿Cómo se nota que tienes PRs y tal? ahí? Perres de Pepiox. Joder. ¿Los otros chavales? Juan Francisco tiene Amazon Prime, Yo lo sé tengo yo. Prime, que es la más barata. ¿Estás viendo Parot? Estoy viendo Parot. Bueno, a estas Ahora ya alturas no, ya acabé no está viendo A Parot. esas alturas ya... Ya acabó la Estás viendo la segunda temporada de Parot, Claro, ya. sí, sí. Y la cuarta a lo mejor ya. Y Marcos Salazar que tiene todas las plataformas, porque y es Riku, como Yo tengo- se nota, y el director del programa y es Riku. Yo tengo todas las plataformas. Sí. Menos HBO. Eso, bien. Difícil la tele que gane a... Ya está muy Pero perdida. está Está muy perdiendo- perdida. Hombre, pero también está intentando adaptarse, ¿no? Ahora mismo simultáneamente están poniendo cosas en la tele que puedes topar en Prime. No Sí. sé, Caronte, por ejemplo. Tremenda Que de primeros Oye, pasan en la que tele y grabó luego... quién si son parte de la serie. Tremenda puxarra. Aquí chauvinismos ningún. Esto non lle sentirás tú. Que falando de radio en general, y esto falámoslo fuera de micro alguna vez, una cosa que también está perdiendo y la radio es contra Twitch. Curiosamente, hay xente mozo que pon Twitch como poníamos antes la radio mientras estudiábamos. Claro, o para pero hacer porque compañía. ya casi ya padecido. O sea, tienes a xente 3 horas dando ya a la parpalluela y puedes ponerlo ahí de fondo. No creo que haga xente, bueno, a no ser que ya es un fanático yoku de esos o un otaku de lo que hablemos el otro día. Saludos, que Cara tes, de Carmen. saludos. Carmen, un saludo. De verdad que Carmen Yotaku. Que estés ahí 2 horas mirando para la pantalla así, 3 horas. Hay veces que 3, hay veces que 24. Hay gente muy yoca en Twitch. Pero eso, yo creo que también está comiendo terreno a la radio. O sea, Twitch, pero vamos, seguro. Por eso se está haciendo mucho esto que estamos haciendo ahora nos de grabar la radio. También, claro. Muy probablemente lo subamos a Twitch con alguna trampa, puede ser, Sí, no se sabe. pero- Vale, pero- trampa. no, trampa, ¿por qué? Si esto estoy en directo. riguroso Directo, neutro. directo. Ya directo, que no digas eso. Saca el periódico del día Venga. para demostrar que no compra- no, ¿qué ¿qué va? Aquí la maravillosa revista Viasat. Que no llegue del día, pero puede... número 3. Claro. Número 1. Número 4. Claro, así que- Agosto de 2018. Eso, oye. Ahí estamos. Oye, yo tengo una cita médica, ¿puedo marchar? Pues no tengas tanto porque voy a, Cita poner, voy a médica. hacer como el otro día y poner la primera canción que me salga de YouTube Venga, o vamos, vídeo vamos, o lo que A sea. ver. Venga, va. Vamos a escuchar a ver qué lleva. Eso sí, mirad a ver si vos cambiáis, cerdos, que ya llevamos los 2 días con la misma ropa. El que me va a atacar, por supuesto, yo voy a ser el que se va a defender, ¿sí? Del ataque con cuchillo. El primer ataque va a ser sobre bloqueo. Ahora, Te voy a atacar.